Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas. Primero que todo vamos a saludar como siempre, a aquellos que están viendo el video, porque son los primeros siempre que ven esta intro. Y les damos la bienvenida. Nuestro amigo Instagram está avisando para que sepan que estamos arrancando un nuevo despertarte. Hoy número 19. Estamos a puntito de llegar al programa 20. ¿Quién se lo imaginaba, Kate? ¿Vos te lo imaginabas? No sabíamos en qué iba a deparar los encuentros despertarte, así que bueno, muy contentas con el resultado que está teniendo. Sí, la verdad que nos hace disfrutar un montón el hecho de poder compartir con tantas personas y aprender y crecer. Bienvenido, Guamani. La guama. Ahí comienzan a sumarse. Qué alegría, qué felicidad. Perdón. Salud, primavera, estornudos, Kate. Bien, muy buenas, bienvenidos. Eso me recuerda que acá estamos entrando en primavera y eso tiene algo que ver realmente con el despertarte de hoy y con el hecho de que hayamos convocado a este invitado. Como se abrió la primavera y bienvenido, ahí se está sumando Miguel, que nos va a acompañar hoy. Bueno, como les decía, primavera. Es una linda temporada para hacer limpiezas, para dejar descansar un poquito el cuerpo, para comer más crudo, más verduras, ir integrando cada vez más lo fresco. Así que bueno, se nos ocurrió que para este tema en específico podíamos invitar a Miguel, que tiene un emprendimiento con Paz, que Paz en este momento está cocinando, que es la encargada ahí de poner las manos en la alquimia, así que no va a estar presente, pero bueno, Miguel nos va a estar contando mucho sobre la alimentación saludable y también cómo fue su proceso, ¿no?, de cambio de alimentación y bueno. Y sí, como básicamente lo que les venimos compartiendo siempre, ¿no? La importancia también de estar con los pies en la tierra. Para justamente integrar, si queremos llevarlo a la práctica, integrar y estar acá también, es interesante que le demos lugar a nuestro cuerpo, ¿no? Que en él estamos ahora mismo y lo acompañemos, le demos su lugarcito, lo podamos escuchar o conversar con él en la medida en la que cada uno pueda. Y bueno, en relación a la alimentación, Miguel nos va a dar una mano y nos va a orientar un poquito. Así que bueno. Bueno, quiero decir... Sí, ahí se siguen sumando. Paz. Muy buenas. Hola, Paz, bienvenida. Bueno, el apellido de Miguel es muy complicado, así que yo voy a necesitar una muletilla. Kantsepolowski Teichmann. Con lo cual hay una fusión de sus apellidos, por eso pusimos Kanteich, porque él usa también ese nombre como un seudónimo. Uh-huh. Así que, bueno. O nombre artístico. O nombre artístico también. Y bueno, así que le vamos a dar la bienvenida. Nos va a contar un montón sobre la alimentación, la depuración, desintoxicación. Sí, ha estudiado un montonazo. Todos los grandes nombres los conoce porque se ha dedicado justamente a explorar un montón, pero justamente como algo personal, ¿no? Como una búsqueda propia, con lo cual eso también es algo que le da mucho interés al encuentro, ¿no? No solo en la teoría, digamos, de la depuración, sino también en la práctica de incorporar algunos hábitos distintos, o ayunos o lo que fuere, y pasarlo por el cuerpo a ver. Es una recomendación pasada por el cuerpo, con lo cual eso está buenísimo. Bueno, le damos la bienvenida, ahí lo vamos a invitar a que se sume. Y así se presenta el mismo, que qué mejor presentación que la propia llegada. Ahí se está sumando. Dando conexión. Hola, Miguel. Muy buena. Hola, aparecí de repente. ¿Cómo estás? Y se hizo la magia. Bien, ¿y ustedes? Bien, Bien también. Bienvenido. Gracias, igualmente. A ver, nosotras intentamos, digamos, dar una breve presentación de lo que vamos a hablar,
No sé si querés vos presentarte, nombrar algo más en relación a tu recorrido o no sé, lo que quieras compartir. Quizás aparezca algo. No llegué a escuchar lo último que dijeron porque apareció de repente Se como la cortó ahí. invitación del Instagram y se perdió unos segundos. Pero, hola, de nuevo. Hola. Nosotras te Este, recibimos, Miguel, ¿vos nos escuchás? ¿Escuchás bien? sí, sí, Buenísimo. sí. Dentro de todo, con esta super tecnología, algo podemos hacer. Genial. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. También ahí como aparece Paz, ella está también presente de alguna manera y de una manera concreta también en esto, pero bueno, a ella le toca. Ahí me parece que se cortó. Estar del otro Ah, lado. no, ahí No, no, volvió. No, nosotros te seguimos. De todas maneras, si querés, testeamos si alguien nos puede confirmar si escuchan y reciben bien a Miguel, nos darían una buena mano con un dedito, si puede levantarlo. Ah, no, Miguel no se sí, escucha Miguel, no bien. escucho bien. Alor no pone. A ver, quizás A tengo ver. que probar una cosita. Si me dan 30 segunditos, Dale, sí, Sí, sí. claro, A se me ver. puede llegar a cortar, pero vuelvo al instante. Dale, no no hay te preocupes. problema. Paz, vos cómo nos escuchás. Porque a veces también puede oscilar en relación a las conexiones de cada uno. Sí, nosotras lo estábamos recibiendo perfecto, la verdad. Ah, mira, Paz ahí Paz también. también, Guamani también, bueno, Bueno, ya buenísimo se escucha entonces. bien. Genial. Perfecto, muchas gracias. Sí, nosotras esta vez estábamos viendo bien la imagen, escuchando Ahí bien. nos confirmaron que se escucha bien. Sí, había personas que te estaban recibiendo bien, Miguel. Ah, genial, perdón. Dale. Después quizás al final de la charla cuente por qué estaba un poco más lento. Tiene un poco que ver todo con todo. Dale. Perfecto. Mi celular estaba terminando de digerir. Bien. Ah, bueno, bien, bien hay caso entonces. Sí. Eh, bueno, no escuché el último que dijeron, pero si quieren, retomo un poco. Bueno, ya había dicho lo de Paz, que agradecemos también que está aquí presente. Es la otra gran parte o la gran parte del emprendimiento de Trufa. Igual como ustedes muy bien dijeron, también voy a hablar un poco de mi experiencia más personal, eh, que es lo que puedo aportar sobre todo en este momento. Este, es la bibliografía de alguna manera que uso, además de un montón de cosas que tengo acá a mano. Este, no sé por dónde empezar. A mí Quizás, me dan ganas de preguntarte, por ejemplo, cómo fue, digamos, que te metiste en esta investigación acerca de la alimentación, o cómo empezaste, si empezaste como indagando, estudiando, o a través de los libros, y después empezaste a poner en práctica algo de esto. Porque además vos, si no me equivoco, a ver si acierto bien, venís también del área del cine, ¿no? Del sonido, por ahí. ujú, Bien, y de la música, de sí, la sí. música. Bien, en ese sentido, me parece que ya de por sí una de las dos palabras que es el tópico de esta conversación, que tiene que ver con la conciencia, creo que en mi caso es como la base, Ujú. ya que, bueno, por historia personal, hace muchos años siempre me interesó ese concepto y me interesó como casi como un concepto, como una excusa para investigar. Ustedes también Sí. mencionaron eso del estudio y todo. A mí nunca me gustó estudiar porque sí, siempre me gustó estudiar para ser consciente y para poder compartir esa conciencia y seguir aprendiendo. Entonces, quizás en un primer momento eh, empecé por caminos de conciencia que van por otros lados que no tienen nada que ver con la alimentación, con procesos de sanación personales, pasé por un montón de experiencias, conocí diferentes tipos de terapias para cuestiones sobre todo familiares, Ujú. este, que en realidad no vienen al caso en sí, sino que el concepto general sí creo que aporta. Y para mí lo que me gustaría como aquí subrayar como quizás un inicio en mi historia personal es que a través de un caso familiar muy cercano, que es mi padre,
a través de cosas, de sucesos que a él le fueron sucediendo y que le siguen sucediendo al día de hoy, yo empecé a, primero, cuestionar, que creo que para mí es como una herramienta, que eso seguramente lo sigamos hablando cuando surjan nuevas cosas, nuevos puntos para hablar, pero primero cuestionar cosas y después preguntarme cosas, que es casi lo mismo, pero me preguntaba por qué alguien tan cercano a mí estaba teniendo problemas de salud, sobre todo, y por qué le iban apareciendo uno tras otro. Entonces empecé a revisar eh, cómo es esa persona, qué hábitos tiene, cómo ve y su enfoque de la vida en general. Y haciendo ese tipo de análisis, que por eso les contaba antes que yo antes hice otras terapias, otras cosas, empecé a darme cuenta qué importante que era poder ver a las demás personas como un reflejo también propio. Por lo tanto, empecé a darme cuenta que yo también estaba haciendo las mismas cosas. Y por una cuestión de una vieja creencia que tiene que ver con la genética y con la herencia, que es algo que también podemos charlar en algún momento, que eso fui cambiando mucho mi percepción sobre eso. En su momento yo creía que si yo hacía las mismas cosas que mi papá, me iba a pasar lo mismo. Claro. Lo cual creo que sigo pensando eso. Entonces fue de alguna manera como un impulso para investigar, primero por una cuestión súper personal, pero segundo para ver cómo yo podía ayudar a la condición de él, cómo podía darle una mano a él, porque él, bueno, ya como estaba empezando digamos, sufrir cosas, estaba de alguna manera ya más metido en el problema como para poder detenerse y ser justamente más consciente y poder analizar con más claridad lo que estaba pasando y ahí poder tomar. Externa, Claro, no tan embebido, ¿no? claro. Entonces, por eso también considero que todos los trabajos, como se dice, en conciencia, son un trabajo altruista también, digamos, que nutre, como han dicho en otros despertarte anteriores, los últimos sobre todo, que son los que escuché recientemente, aportar al todo, Claro. digamos. Eso lo decía Leslie. Entonces, bueno, empecé a investigar. Para ser más concreto, lo primero que fue en mi casa, me acuerdo cuando yo era chico, lo primero que pasó era el tema de la hipertensión, del colesterol, infartos de mi papá, bueno, el tabaquismo en el caso de él también. Entonces empezó a haber un cambio, fue el primer acercamiento que tuve a lo que sería la conciencia sobre la alimentación y a tomar ciertos cambios. Entonces me acuerdo que se dejó de comer algunas cosas y se empezó a cambiar. En su momento quizás los primeros cambios que hubo, yo el que más recuerdo y mi hermana, con mi hermana siempre lo recordamos, es la mayonesa. En su momento consumíamos mayonesa tradicional, digamos, pero el gran cambio fue que cambiamos a una marca que era una mayonesa en base a otros ingredientes que prometía ser más sana. Más allá del concepto de light, muy noventoso. Entonces, eso fue como el primer recuerdo que tengo de decir, si uno cambia la alimentación, afecta a la salud. O sea, hay algo ahí, hay una relación, no es que como lo que quiero o lo que me dicen que coma, en un sentido, y después voy al médico y me lo arregla si tengo algún problema. Entonces, por ahí empezó la cuestión. Pero pasé muchos años con eso, digamos. Comiendo mucha soja, digamos. Pero el siguiente paso en esta línea, en esta línea de esta historia que decidí ahora contar, lo siguiente fue la diabetes, que le diagnosticaron a mi papá. Entonces ahí fue un poco más drástico, porque fue de repente hacer la asociación clásica de la diabetes con el azúcar el azúcar directo, a veces le digo, el azúcar no solo refinada, claro. También ahí hay otra cuestión que volveré a mencionar más adelante que tiene que ver con cómo interpretamos cada palabra respecto a la alimentación, qué nos representa. Porque decir azúcar para mí hoy en día ya no es más pensar en el sobrecito de
de un producto, de un ingenio. Es mucho más, es pensar en una manzana. Decir azúcar, es pensar en harina también. Ahí veo que se sumaron. Hola. Y Eh, si uno piensa también en el concepto de dulzura, también aparece como algo de un aspecto también emocional, ¿no? Como de la palabra. también, también. Por eso, y eso está bueno lo que decís, Kate, porque en ese momento, en la etapa diabetes, llamémosla, primero, familiarmente, pero personalmente, asociamos eso, como diabetes, no azúcar, o bajar el azúcar. Pero el azúcar, ¿qué era? Era el azúcar negra que tenía las tortitas negras, cuando compraba la factura, digamos. Luego ahí sí empezó más mi camino de profundizar la investigación y entender que no era solamente eso lo que había que ver. Habían un montonazo de otros factores que incidían en la salud en relación a qué se ingería. Empezó a aparecer el tema de productos de origen animal en general, incluso como propulsores en este caso de la diabetes. Y además, en toda esa etapa me empezaron a aparecer, a resonar, como le pasa a cualquier persona que transita un camino, me parece a mí, empezaron a aparecer palabras o cosas, conversaciones que tuve con diferentes personas a lo largo de muchos años, ya sea en viajes o en cualquier lugar, en el cual tenían una nueva interpretación, volvían a tener sentido, o empezaban a tener sentido. Un ejemplo que para mí es bastante contundente es que quizás por el año 2011 aproximadamente, vivía con un amigo, con un gran amigo, y él en ese momento estaba muy emocionado con comer ensaladas, lo cual yo compartía y me gustaba. Nos quedamos fascinados cuando cortábamos el repollo colorado por la mitad y veíamos el mandala que se formaba, lo cual eso también nos da también otra conexión con la naturaleza, empezar a observar, digamos, cómo crecen las plantas, sobre todo si uno a veces tiene o huerta o algo en casa, y también poder ver esas geometrías o esos detalles que también forman parte de la alimentación, como que nos reconectan con algo. Y reconocer la vida también de esos seres, ¿no? Porque muchas veces, dependiendo de la cultura en la que crezcas, casi incluso empiezas a decodificar que algo está vivo si tiene patas. Si no, no, entonces como que ahí se genera un montón de cosas. Exactamente. Y por eso me parecía tan simbólico y siempre que me acuerdo me sonrío porque eso, el tener el repollo cortado por la mitad enfrente, mirándolo y viéndose mandala, salga como salga, sea como sea, genera algo, aunque sea inconsciente, digamos, aunque no sea en un plano racional, genera algo en el cual decimos, wow, ¿cómo puede ser algo tan magnífico? Algo que, bueno, en su momento, algo que compré en la verdulería, ¿cómo puede ser tan increíble? Y entonces con mi amigo teníamos ese contacto, si se quiere, con algunos alimentos, pero lo que iba a contar es que recuerdo que él en su momento se codeaba con algunas personas que yo no conocía. Él siempre iba a un lugar que yo no sabía bien dónde era. Yo en ese momento estaba estudiando cine y comiendo mis galletitas express con queso crema. Yo voy tirando también pequeños asteriscos de cositas, de productos, sin juzgar, simplemente contando como para que se vaya armando un inventario. Y él venía cada tanto muy entusiasmado, sobre todo un día que recuerdo, que me dijo, según mi recuerdo, me dice, ¿vos sabés que me hice unas limpiezas de mi intestino? Y es increíble, te lo recomiendo. Lo hice ahí en un lugar que se llama El Rincón, en las afueras de La Plata, en las afueras cerca de Villa Elisa. Y él decía, es increíble, me limpié todo, incluso vi cómo salía mi colesterol, me dijo en ese momento. Yo no entendía muy bien a qué se refería, no lo podía como dimensionar, no entendía bien a qué se estaba refiriendo, pero lo veía tan feliz y tan contento
que algo me quedó interiormente, como ahí, latente. Y se plantó una pequeña semilla que en el momento exacto germinó. Exactamente, exactamente. Eso yo creo que es lo que sucede siempre entre la comunidad viva, digamos, no solo entre las personas. Pero si vamos a un plano así antropocentrista, pasa mucho, que tenés una conversación con alguien en un momento, hablas de muchas cosas y por ahí 5 años después, una de esas frases que hablaron resuena de otra manera. Y ahí había una semilla que empezó a brotar porque tuvo las condiciones dadas, Claro. del ambiente, que es súper importante también, del contexto, para empezar a brotar. Y ahí, bueno, esto es algo que quería mencionar también, ahí empieza una responsabilidad, me parece, ¿no? Cuando empieza a brotar algo es nuestra responsabilidad poder acompañar y seguir sosteniendo ese ambiente propicio para que siga creciendo esa planta, ¿no? No siempre Cuando crece ya lo porque sí. viste, no podés mirar para otro lado, es un poco así. Exactamente. Es así que de a poco, como les contaba, en esta fase que conté de la diabetes de mi padre, empecé a dedicarme bastante a investigar, a usar las nuevas herramientas también de investigación disponibles de la manera más precavida posible, digamos, porque tampoco es fácil, ese es un tema complejo también. Como la simpleza de la autoinformación, ¿no? Ese es otro tema para otra charla, pero bueno. Entonces empecé sobre todo a investigar por mi cuenta y me pasaba muy seguido que cada varios días o cada algunas semanas llegaba a investigar algo, o a ver un video, o a leer algo, o a leer algún libro, o a hablar con alguien, y estas semillitas que estamos diciendo empezaban a surgir. Por lo tanto, eran todas informaciones que yo ya había escuchado, no era que era algo totalmente nuevo. Por eso todo el tema, claro, por eso después de esto me acordé de mi amigo que me había hablado de las limpiezas y que él lo asociaba con la alimentación. Me acordé que en un momento, estando de viaje con un gran grupo de amistades, donde también estaba mi hermana, estábamos en un lugar en Tras las Sierras, en Córdoba, y una persona de ahí, de Tras la Sierra, le había prestado a un amigo un libro, una fotocopia sobre una limpieza de hígado, donde lo leímos por arriba y decía algo de tomar jugo de manzana. Yo no entendía muy bien a qué se referían, digamos. También, eso es algo que me rebaló, que me pasó. Me parecía algo súper novedoso, pero no me interpelaba. Por lo tanto, nuevamente, volvió a surgir. ¿A qué voy con todo esto? A lo que ya dijimos de las semillas, de que la información está, pero me parece que personalmente a cada quien le van apareciendo esos brotes. Es como en una compostera que muchas veces la gente que tiene o ha tenido sabe que hay veces que aparece un brotecito de algo de repente cuando uno creía que era, entre comillas, basura orgánica y tierra y de repente brota algo, como me pasó también en la casa con otros amigos con los que vivimos, que teníamos un patio, un jardín, teníamos un compost al fondo y una mañana nos despertamos y vimos que había algo verde. Fuimos a mirar, nos llamó la atención, lo dejamos ser, lo seguíamos viendo día a día y ese día a día se terminó convirtiendo en una planta gigante de zapallos, de anco, donde empezaron a aparecer zapallos gigantes. Parecía un cuento infantil. Entonces, bueno, siguiendo con esa línea temporal, y para dejar de hacer que le pique la nariz a mi papá tanto, la siguiente etapa fue una etapa un poco más dura quizás, al menos por cómo socialmente también se interpretan algunas cosas, y fue la etapa Parkinson, que se sumaba todo el tema de la hipertensión, todas las cuestiones cardíacas, a la diabetes, y de repente Parkinson, ya al nivel cerebral, cognitivo. Y ahí aún más empecé a investigar y me llamaba la atención que si bien esto era algo del cerebro, digamos, al menos lo que se sabe,
hasta en los lugares, digamos, más tradicionales, que apelaban más a toda la línea hegemónica, digamos, de la información, se mencionaba la alimentación. Me llamó mucho la atención eso a mí, porque cuando había problemas de diabetes, que tiene que ver con el azúcar, es lo primero que uno piensa, como decíamos antes, tiene sentido pensar en cambios de hábitos alimenticios para estar mejor de salud. Pero el Parkinson, algo que es un problema con la materia gris en el cerebro y la degeneración cognitiva, bueno, pareciera, según esos primeros acercamientos que tuve, que también. Por lo tanto, ahí volví a aparecer otra de estas semillitas, que era la vieja y ya súper gastada, pero la frase de que tu alimento sea tu medicina. Y tiene muchas maneras de decirse esa frase, de hecho, la he escuchado de muchas maneras, Sí, pero en pero general habla de eso. gastada pero necesaria todavía, ¿no? Porque Sí, todavía hay mucho por hacer en relación a la alimentación. claro que sí. Es que yo creo que gastado, cuando algo está gastado, pienso en una zapatilla. Cuando algo está gastado no siempre es porque ha sido bien usado. Es más, quizás ha sido usado con cierta irresponsabilidad, por lo tanto ha generado más desgaste. Mira. Y ese concepto lo digo un poco a propósito, porque aquí es cuando voy a mencionar a una de la bibliografía que siempre me acompaña, que tiene que ver con todas las teorías y las prácticas y los saberes de un grupo de gente este, que muchas personas conocen, quizás otras no, que se llama el espacio depurativo, que queda también entre la Sierra en Córdoba. La persona referente de ese lugar es Néstor Palmetti, con el cual hemos hablado, bueno, entre ustedes y yo y Paz hemos hablado, no tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona, eh, pero de repente llegué a él por otra semilla más, porque este amigo mío en su momento, también en un momento que hablando de cualquier otra cosa en la mitad de la montaña, en la provincia de Chubut, nada que ver, me mencionó que en este lugar, que le preste atención porque era el lugar donde, por ejemplo, trataban temas de la tiroides, cosa que yo también he atravesado y quizás sigo atravesando. Entonces empecé a investigar y hoy en día, como decíamos antes, en Internet, en esa red, en una de las tantas redes que hay muchísima información disponible como para embeberse, para cuestionarla, para analizarla y para tratar de ver cómo resuena. Y es así que empecé a entender a un nivel más profundo todavía de la asociación que había, bueno, entre la alimentación y la salud, pero con todo lo que hay en el medio. Porque me parece, yo pongo mucho las manos, no sé por qué, pero me gusta como graficar, como si tomamos la alimentación y la salud como dos cosas asociadas, está bueno también pensarlo hasta cuánticamente respecto a que hay infinito espacio entre una cosa y otra, según lo que hoy en día hasta la ciencia puede decir. Entonces, hay un montón de aspectos que fui entendiendo e incorporando a mi inventario personal de qué es lo que hay entre la alimentación y la salud. Y empecé a incorporar conceptos como la asimilación, la digestión, obviamente la conciencia, que es como si fuera algo que está acá, un pilar que organiza todo, y eso podemos profundizar ahora, después de hablar de esto, sobre qué implica la conciencia y la alimentación. ¿Y qué más? Dije digestión, asimilación, eso creo que fue algo muy importante para mí también, entender que no era simplemente como la frase dice, que el alimento sea tu medicina, sino que sea también la capacidad de nuestros propios cuerpos, la medicina. Porque el cuerpo es, sin entrar mucho en detalle, es la entidad que se encarga de procesar todo ese alimento. Si no, seríamos como los dibujitos animados de Disney, que recuerdo, creo que era el personaje de Goofy, que se lo veía comer una comida y esa comida entraba como en un cuerpo vacío que no tenía nada y salía igual.
como por suerte no es así, bueno, hay un montón de productos, de producción de cosas, un montón de actividades dentro del organismo cada vez que ingerimos un alimento. Entonces no es tan lineal, digamos. Dejó de ser lineal para mí el concepto de el alimento nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. Claro. Se me venía también algo que hablábamos un poquito la otra vez con Leslie, que es cómo se entiende, digamos, nuestra naturaleza con la naturaleza, digamos, de lo que consumimos. La otra vez hablamos de cosmética, esta vez hablamos de lo que va más desde adentro, ¿no? El alimento. Sí. Y algo que nombraste de Palmetti, las fotografías esas, tipo, me salen fotónicas, pero no sé, tienen un nombre, en las que se ve la luz. Kirlian. De las que se ve la luz, digamos, de los alimentos, y que ahí se Eso se ve, digamos, equivoca. hablaste de lo cuántico, del cuerpo de luz, digamos, que estamos consumiendo y qué luz nos estamos nutriendo también en relación a Claro. cuánta energía le damos al cuerpo para que se reactive y se conecte también con sus capacidades, ¿no? Como mencionaste antes. Exactamente. Bueno, y justamente eso me parece súper importante y a mí fue una de las cosas que más, digamos, clic en la cabeza me hizo cuando veía las charlas, en este caso de Néstor Palmetti, mostrando en su PowerPoint, mostrando esas fotos Kirlian, que si bien también estuve investigando que hay mucha gente que cuestiona eso por determinadas eh, justificaciones científicas, más allá de eso, eso para mí pasa a un segundo plano porque termina importando mucho más lo que vos decías, porque es algo comprobable en el cuerpo, en cada persona, no solo en el cuerpo físico, como también hablaban en otros encuentros, no solo con el cuerpo físico, sino con los otros cuerpos, digamos, Claro. con todo lo que nos constituye como ser. Se nota y en mi caso, si sirve de algo, puedo dar fe de que realmente se nota cómo siendo consciente en la alimentación y animándose a probar, vamos a decirlo así, porque no es cuestión de obligarse a hacer nada, sino animándose a probar algunas cosas que quizás sí son tomadas de otras teorías o de ciertas dietas o lo que sea, animándose a probar, se puede comprobar. En mi caso, puedo decir que he transitado diferentes modalidades de alimentación, ¿no? Lo voy a llamar así, y he experimentado cosas que en mi vida nunca había experimentado. Este, acá puedo empezar a dar como ejemplos más concretos de lo que fue la práctica y lo que es la práctica, sin hablar específicamente de ninguna dieta, eso podemos hablarlo más adelante, pero sin hablar de ninguna dieta, simplemente diciendo que el animarse a probar cosas, a veces simplemente por haberla escuchado de 2 o 3 personas que me dijeron lo fantástico que era una dieta o algún alimento o lo malo que era otro, por animarme a probar eso y a experimentar, que ese es un concepto que para mí es súper valioso, que incluso tiene que ver con la capacidad creativa, estoy súper seguro que entre eso y algún que otra cuestión más, eh, ya perdí la cuenta, pero hace varios años, no me duele la cabeza, no tengo resfrío, no tengo gripe, no tengo ninguna enfermedad de nada, ni estacional ni nada. Las pocas veces que en los últimos quizás 4 o 5 años, y aquí hay una persona testigo en el chat, lo puede llegar a decir, las únicas veces que tuve un poco de lo que sería fiebre o sentir como resfrío fueron lo que se llama crisis depurativas. Fueron momentos de manifestación de cambios y de desintoxicaciones y de depuraciones del cuerpo. Lo cual, bueno, sí. No, perdón. Digo que también es muy fuerte el proceso que atraviesa el cuerpo al desconectarse, que digamos, de los alimentos que a veces tenemos hábitos, como las harinas que nombramos o los azúcares, Uh-huh. que bueno, al depurarse, digamos, se activan varias cosas, como una sensación de abstinencia, como si uno como si estuviera acostumbrado, Claro. digamos, a drogarse de eso, y
y bueno, y como que cómo sobrellevar, digamos, los primeros momentos. ¿Cómo viviste vos al principio del cambio de alimentación? ¿Cómo lo transitaste, por ejemplo, en relación a esto? Aquí Paz ya sé, vamos Bien, bien. a manifestarlo Bien, antes bien, de bien. continuar. Ya podemos dar la fe hasta científica. Mirá, justo, digamos, las veces que decidí abordar estos cambios, o estos grandes cambios quizás que son los que siempre cuestan más o los que más se habla, como vos mencionás, que tiene que ver con harinas, azúcares, productos de origen animal, o empecemos hablando de el concepto de carne quizás. Todas las veces que voy a insistir con este concepto, que me animé a probar de no consumir eso por algún tiempo, lo hice primero con una gran convicción basada en una intuición y en la teoría, en todas las cosas que por algo personal mío decidí investigar y me apasiona siempre investigar. Entonces, con toda esa información que yo, por ejemplo, tenía sobre el consumo de carnes, además de lo ideológico y que tienen que ver, hay muchas cosas más asociadas a todos los productos de origen animal, y debería haberlo también asociado a otros productos, a otros alimentos, pero vamos por partes, vamos transicionando a poco mejor. Como mencionaban también en otros despertarte, el tema de la transición de eras, ¿no? También hay que tener perseverancia y paciencia, todos los cambios de a poco. Las veces que me animé a hacer esas cosas, fue como que no fue nada que estrictamente, sí en un punto, pero no estrictamente nunca me obligué, por ejemplo, a dejar de comer algo. Fue más desde el disfrute de la indagación, digamos, como desde el jugar, claro, pero a probar esto que decís. Claro, quizás sí a mí me gusta... ¿Cómo? Digo que por ahí no lo sufriste, digamos, de ese lugar, digamos, de lo que te falta, sino de ver cómo reacciona el cuerpo, cómo se va sintiendo. Exactamente. Quizás sí, en mi caso personal, siempre tuve como una especie de autopresión que tiene que ver con indagar más y más y más, porque nunca se aprende ningún conocimiento absoluto, nunca se tiene la sabiduría definitiva, y nunca se tendrá, afortunadamente. Entonces, cada vez que profundizaba en algún tema, decidía experimentarlo, animarme a probarlo. Una de las cosas que me gustaría aclarar en este momento, que está bueno, es saber el concepto de como ser conscientes, o sea, asimilar y aceptar sobre todo el concepto de que los cuerpos, y en este caso cuerpos humanos, me gusta siempre aclarar eso, los cuerpos humanos son sumamente poderosos y capaces, y tenemos como una capacidad de adaptación y de supervivencia, pero espectacular. Hace casi 3 millones de años venimos haciéndolo como especie. Es por eso que, sabiendo que también gracias a eso muchísima gente puede consumir cosas malas, entre comillas, o que sepa que no son buenas, pero lo puede hacer hasta los 95 años, digamos. Porque hay una capacidad tan fuerte, de tanto trabajo que hace el cuerpo físico, entre otros, que nos permite llegar a esos límites o a esos niveles. Entonces, sabiendo esa lógica, yo dije, ¿por qué no probar esa misma lógica, pero de alguna manera para otro lado? ¿Por qué no probar de repente dejar de comer productos de origen animal? Sabiendo que hay mucha advertencia, mucha información también que corre por las redes sobre los peligros de hacer eso. Entonces, de alguna manera apliqué, digo yo, insisto con que apliqué la misma lógica pero a la inversa. Si no hay, me gusta también hablar del miedo, si no hay miedo a comer toda la vida cosas que sabemos o que nos vienen diciendo por todos lados que no nos hacen bien,
no hay ningún problema y ningún miedo en probar, en dejar cosas, aún con todas las advertencias de que no es tan bueno o que no hace bien. Lo importante es confiar en eso y animarse. Y de última, los melones se acomodan en el camino. Por lo tanto, bueno, me pasó eso. Yo he ido siempre a varias pruebas, quizás desde afuera se ven como un tanto extremas, como puede ser el crudo y veganismo, o ayunos, no muy extensos, pero ayunos, en fin, con el fin de experimentarlos, no de hacer una forma de vida ni un dogma. Lo que me enseñaron ese tipo de cosas es, obviamente, que los extremos en sí, como una cosa forzada, nunca sirven, pero cuando no está tanto el miedo a llegar a esos extremos, se pueden usar tranquilamente para aprender. Es como si cada persona estuviera en su eje, y en el eje que como si fuera, no sé, un poste, y nos agarramos con un arnés, con una soga, y vamos hacia el extremo, experimentamos un poco y volvemos al eje, porque el eje nunca se pierde cuando nos animamos a experimentar. Entonces, simplemente eso. Y lo que va sucediendo es que día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, esas prácticas, que en un momento, como decíamos, eran extremas, se van incorporando de una manera mucho más equilibrada y más mesurada a la vida cotidiana. Entonces, hoy en día, por ejemplo... ¿sí? No, se me venía como esta imagen de quizás este nuevo, o sea, yo estaba en este eje, probé esto, quizás si me siento bien acá, puedo seguir sosteniendo acá y generar un eje paralelo, digamos, como ir viendo, digamos, a dónde me siento mejor, o con más energía, más cómoda. Sí. Exactamente. Y acá entiendo que quizás de alguna manera cabe resaltar el factor amabilidad para con uno mismo o con una misma, y también el ir desarrollando una escucha en relación a lo que le va pasando el cuerpo, para que justamente se pueda ir integrando todo lo que vos estás compartiendo, ¿no? Si practico un ayuno, ir dándome la posibilidad de escuchar qué va pasando en el cuerpo para que luego eso se vaya integrando, ¿no? Y pueda justamente hacer lo que vos comentás, llevarlo al eje y que se genere toda una nueva relación. Claro que sí. Sí, la amabilidad y la perseverancia, yo siempre digo. También. La perseverancia de una manera serena, que se puede traducir, me parece, también en amabilidad, es bastante importante. Se nota, realmente se nota, y creo que cualquier persona, si se enfoca en investigar para adentro esas cosas, se nota cuando algo se hace con esta amabilidad y con este deseo de aprender y de mejorar, a cuando se lo hace porque uno está mal y le llega la información de que comer eso está mal, o hacer esa práctica es peor y no sé qué, y es como, no, bueno, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, porque si no, no sé qué, no sé cuánto. Estoy súper de acuerdo. De hecho, con lo que contaba al principio de la historia de mi papá, yo al principio tenía otro enfoque, justamente, era un poco más un enfoque más agresivo, era como decir, no, tenés diabetes, bueno, dejá las harinas blancas, dejá la carne, obviamente todo lo que sea azúcar en general, dejalo, dejá la fruta, pero no, pará, algo con la fruta me parece que no, y bueno, después obviamente me fui a investigar más sobre la fruta, pero en general empieza a pasar eso. Y al final lo único que logré en ese momento, cuando yo estaba en esa postura, que era sentirme mal yo. Y él seguía con su diabetes y no mejoraba, no cambiaba nada. Claro. Como Hoy más en día, o estricto, digamos, que por ahí generaba más resistencia, no sé cómo. Claro. Sí, acá cabe preguntarse un montón lo que acabas de traer a la mesa, ¿no? O sea, ¿cuál es el motor que me lleva a generar el movimiento hacia la dirección que sea o a los cambios que sean? Porque muchas veces hacemos eso, ¿no? Con la excusa del otro, que realmente termina siendo un motor de miedo, o sea, por simplificarlo de alguna manera, frente a toda esta motivación de querer descubrir, aprender, generar cambios, expandir un poquito la forma de ver la realidad, que muchas veces
como bien iniciabas la conversación, ¿no? Está como muy vinculada todavía a de dónde venís y qué hace tu contexto, ya sea la familia, los amigos y todo lo que está a tu alrededor. Y a veces cambiar un poquito el eje te cambia un montón todo. Sí, y... Ah, sí, perdón, dijiste. No, me Sí, sí, sí. gustaría nombrar un poco el rol de la familia, porque vos empezaste hablando de la familia y Sí, creo que es fundamental empezar por ahí siempre. que, o sea, justamente de observar hábitos del núcleo familiar, uno a veces, esto que hablábamos, está muy embebido en ese lugar y no se da cuenta, y cuando se empieza a despegar un poco más del núcleo familiar y empieza a probar otras alternativas, ahí ves, bueno, mira, yo estaba acostumbrada a esto, estaba acostumbrada al otro, y que la familia igual trae ahí un montón de aprendizaje, porque los elegimos álmicamente, digamos, de manera más inconsciente quizás, pero elegimos ese aprendizaje, digamos, compartido, y quizás el rol de las amistades, como este amigo, digamos, que te trajo ahí un montón de indagaciones y despertares que te resonaron, bueno, para seguir explorando. Entonces, bueno, como que a veces un poco cuesta en relación a veces a esas dependencias, que también el alimento también tiene que ver mucho, me parece, con lo emocional, que antes también nombraba, porque a veces como, me comeré unos ravioles como los que hacía mi abuela, no sé, como esas cosas, esas comidas que hacían al ritual familiar también. Sí, que por cierto, aprovecho para hacer un pequeño paréntesis muy breve. Cuando vos dijiste que no te enfermabas más que lo que tiene que ver con la depuración, a mí, por ejemplo, me pasa algo muy similar, y sin embargo todavía tengo momentos de que me enfermo por un factor emocional, que de repente como que me pasa algo emocionalmente y me quedo como que medio me agripo, un poquito de gripe o algo así, y mucosa, y esas cosas que también a veces pasan y no nos damos cuenta. Perdón por Tal cual. Así que nada, bueno, eso, como mencionar también cómo son los núcleos, digamos, elegidos más inconscientemente o un poco más conscientes los amigos, digamos, y cómo van en la interacción, digamos, creando realidades. Sí, eso también, ahora le voy a contestar las dos cosas, pero lo de también el camino personal siempre es un factor muy, muy fuerte. En ese sentido, me parece que, como vengo contando, o como contaba más al principio, mi propio contexto, que fue el que me acompaña y me acompañó siempre, pero a su vez yo decidí ir por ciertos caminos, me propició mucho más el poder empezar de a poquito a expandir un poco la conciencia, digamos, sin ningún margen en sí. Expandirla, dedicarme más a investigar, estar más dispuesto o predispuesto a recibir ciertas informaciones y darle cierta importancia. No a todas las personas les sucede, y eso también creo que entra dentro de la conciencia, el poder saber que no todas las personas están en el mismo camino, proceso, o también hablaban en otro encuentro que está bien, digamos, que no todas las personas en esta vida, digamos, van a tener como una obligación, digamos, de cambiar todo, de superar o de sanar. No es su momento, claro. Claro, pero sí está bueno, como también mencionamos antes, el tema de la responsabilidad una vez que vemos brotar esa semilla, que es una semilla que sembramos o que sembró alguien cercano en algún otro momento, está bueno eso, asumir la responsabilidad sin presiones, pero sí con gusto, con deseo, con amabilidad y con placer por hacerlo. Entonces, que regar después esa plantita sea un placer, eso es lo que está bueno. Y casualmente es un súper placer, me parece, regar esa plantita de la conciencia, porque a fin de cuentas, hacia dónde va todo, como dice mucha gente, hacia el buen vivir. Es un concepto que también se habla desde ciertos pueblos originarios y en general en muchas filosofías o culturas. Hablaste de los pueblos originarios justamente, y el centro depurativo de Palmetti, justamente hablaste de Tras la Sierra, está en un lugar muy de la cultura
Comechingón, que también, bueno, Sí. es un lugar, es una cultura, perdón, que hablaba mucho de la depuración y sobre todo que en todas las culturas ancestrales estaba lo que era desparasitarse o hacerse purgas o no sé, que las mujeres se prepararan para el embarazo, para concebir, había como toda una mayor conciencia también del cuerpo, una mayor conexión quizás con la tierra, de hacer emplastos o hacer baños de barro para depurar, o los temazcales se me vienen también Uf, sí. que depuran un montón el cuerpo, y todas esas prácticas que se fueron como desnaturalizando, y entonces como el cuerpo llega a unos momentos a veces de no poder respirar, ¿no? Como de crisis ahí y poder darle... Sí, 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 tal cual. Bueno, ahí hay también mucha información porque tiene que ver con esto, digamos, del concepto de lo natural y de que somos naturaleza también, que eso creo que lo hablaban también con Leslie, que yo creo que la charla que tuvieron con Leslie es muy paralela a esta porque es también, tiene que ver estamos hablando con, digamos, objetos externos al cuerpo humano con los que nos relacionamos, con los cuales decidimos incorporarlos al cuerpo. Por eso creo que tiene mucho que ver también, y lo había mencionado, el tema de la alimentación. Y, y justamente esa cuestión de la naturaleza y que somos naturaleza, yo creo que, y esto quienes me conocen saben que muchas veces lo digo, y es más, ya lo mencioné en esta charla, como especie tenemos más de 2,5 millones de años de evolución para llegar a lo que somos ahora. Por lo tanto, si hacemos como en esos documentales tipo los de Cosmos y esas cuestiones, si hacemos una comparación de qué implicaría en nuestra historia evolutiva los últimos 200, 300 años, o incluso, para comparar otras cosas, los últimos miles de años, los últimos 10.000 años incluso, u 8.000 aproximadamente como eje, como parámetro de lo que se considera la humanidad hoy en día, digamos, que en todos lados la historia y todo siempre se considera a priori desde el antiguo Egipto hasta acá, digamos. Si consideramos toda la historia de la evolución, estos últimos tiempos son prácticamente nada y en términos evolutivos no alcanzan a ser suficientes los años y las prácticas que venimos haciendo como para que sea algo natural en nuestro caso. Tendrían que pasar, yo no soy evolucionista ni científico de todo esto, pero me imagino que sí, los procesos que se han estudiado y que sí he leído, que tardan cientos de miles de años muchas veces en generar una evolución concreta, bueno, tendrían que pasar muchos miles de años para que las prácticas que se vienen adoptando como a nivel planetario, a nivel global hace varios siglos, sean como realmente naturales. Por Por lo eso tanto, también las resistencias, sí, como que si, por ejemplo, si comer carne nos sostuvo tantos años, ¿cómo sabemos que vamos a sobrevivir, digamos, sin comer carne? Como que no está probado quizás en relación a los años, como para decir, ah, bueno, estoy segura que me meto acá y voy a estar claro, bien. Entonces como que necesitamos quizás un recorrido ahí como para darnos esa claro, seguridad. totalmente. Lo que pasa ahí también es que esto tiene mucho que ver con el camino súper personal de cada quien, pero para mí entra nuevamente el concepto de la intuición en todo esto. Porque obviamente no podemos esperar miles de años para certificar si una cosa es buena o no, porque de hecho ya en esos miles de años va a haber cambiado tanto todo que es imposible. Es como nunca podemos mirar todo desde afuera, digamos. Eh, pero sí una intuición nos puede ayudar, y esa intuición de que por ahí consumir algo, no consumir una cosa, o tener cierto hábito o no tener cierto otro, combinado con la experimentación de eso y combinado con todo el trasfondo de bibliografía, digamos, que hay, tomada con conciencia y con discreción, nos puede ayudar, porque tampoco, como mencionamos antes, tampoco es que no existe el caso de vivir hasta los 100 años comiendo cosas malas y siendo hábitos malos, porque, bueno, este era el otro tema que quería hablar, que tiene que ver con que cada persona tiene su configuración súper
súper particular, y esto es algo que a nivel científico se está profundizando cada vez más, sobre todo respecto a los conceptos de las bacterias, de la microbiota, de la antiguamente llamada flora intestinal y demás. Cada vez más se entiende que ese conjunto de, pero trillones, no sé cuánto, no recuerdo en este momento los números concretos de cuántas bacterias nos habitan, pero sí sé cuáles son las funciones y sobre todo desde el lado digestivo, porque no hay solo bacterias para la digestión, digamos, hay en todos lados, en todo el cuerpo somos bacterias casi. De hecho, bueno, un dato estadístico que siempre se dice es que nuestro cuerpo tiene más números de bacterias que de células, ¿no? Si no me equivoco, lo puedo chequear después, pero tengo entendido eso, por la magnitud de las poblaciones de diferentes bacterias que tenemos. Entonces, como se está profundizando sobre esos temas, se está estudiando el bioma, que sería como el genoma, pero en vez del ADN de las bacterias y de la superdiversidad que tenemos, se está entendiendo que no existe un bioma, o sea, una configuración de bacterias igual en dos personas, casi como la huella dactilar, ¿no? Es como que están a la par, digamos. Son Por esas lo tanto, distintas simbiosis, digamos, que cada uno genera, digamos, como con afinidad con algunas especies o con otras, como mismo pasa con los árboles, con las micorrizas, digamos, que por ahí tienen, no sé, claro, asociaciones con determinados hongos y con otros no. O sea, como claro, ahí ver cómo nos llevamos con nuestro entorno. tal cual. Y bueno, ahí está justamente el otro, lo dijiste, el otro concepto que es el que lo dice siempre la gente que estudia esto, y vi varias charlas y leí lo más que pude de la microbiota, tengo acá puesto algunas cosas de bibliografía de la nutribiota y cosas de gente que se dedica a investigar desde el lado científico, tradicional, todo lo que tiene que ver con la población bacteriana. No es solo las bacterias, las poblaciones bacterianas, sino que su ambiente, su entorno. Una cosa no existe sin la otra, por lo tanto, también dentro de las poblaciones bacterianas se está estudiando algo fantástico que explica muchas cosas desde mi entender, que tiene que ver con la cooperación, tiene que ver con que las bacterias es como si fuera, para seguir siendo antropocentrista, como las personas, como la humanidad. No somos seres aislados, individuales. Somos seres sociales, como se dice. Siempre necesitamos de alguna manera de comunidad. Lo mismo parece que le pasa a las bacterias, y como, ahora sí, volviendo a la alimentación, como muchísimas, pero muchísimas de las bacterias que están en nuestro cuerpo se dedican a todo lo que sería la asimilación esa que hablábamos antes, bueno, no va a haber dos personas que asimilen de la misma manera la misma comida, cocinada al mismo momento, con todas las mismas cosas. Poco a poco está habiendo más, incluso estudios científicos, que es lo que siempre se necesita, sobre todo en el paradigma actual, donde se están viendo estas cosas. Bien, Hay de hecho muchas... ¿Sí? Antes que se nos corte, porque estamos por llegar al final, ¿querés que... y me había dado... No sé si querés cerramos en otro vivo o... Como quieran ustedes, a mí sí porque me da estamos con la posibilidad. charla enganchados. Si querés, cerramos para que quede guardado y no se pierda, y armamos otro para terminar de hablar de este tema. Dale, sí, como prefieran ustedes, sí, yo no tengo problema.